Bueno, entonces, ahora vamos a ver en la sección 26.3 del libro de Selway, que es combinaciones de capacitores. Dice, en los circuitos eléctricos con frecuencia se combinan dos o más capacitores. Es posible calcular la capacitancia equivalente de ciertas combinaciones utilizando los métodos descritos en esta sección, en donde se supondrá que los capacitores a combinar están inicialmente descargados. Para el estudio de los circuitos eléctricos, Creo que no, doctor. ¿sí? Bueno, de los circuitos eléctricos se utilizará una representación gráfica simplificada que se conoce como diagrama del circuito. En este diagrama usa símbolos de circuitos para representar diversos elementos dentro de los circuitos. Los símbolos están conectados entre sí mediante líneas rectas que representan los alambres existentes entre los elementos del circuito. Y aquí tenemos varios símbolos de los circuitos correspondientes a capacitores, baterías e interruptores. Símbolo para un capacitor es este. Símbolo para una batería, este es lo que significa una batería, ¿no? Observe que los capacitores están en color azul y que las baterías y los interruptores están en rojo. El interruptor cerrado lleva corriente, que sería este, y el abierto no. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahora, la terminal positiva de la batería es el potencial más alto y se representa mediante una línea vertical más larga. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, vamos a ver lo de la combinación paralelo. Dice, dos capacitores conectados como se muestran en la figura 26, que es la que tenemos acá. Voy a poner más abajo esta. 26.7A se conoce como combinación en paralelo. Una combinación en paralelo de dos capacitores en un circuito eléctrico en el cual la diferencia de potencial entre los terminales de la batería es igual a delta V. Entonces aquí tenemos delta V. Aquí tenemos el inciso B, la figura, diagrama de circuito para esta combinación en paralelo. Si delta V, entonces aquí va a ser para 1 y para 2 y va a ser igual. Delta V1 es igual a delta V2 igual a delta V. Y el inciso C, la capacitancia equivalente se conoce por la ecuación 26.8, que ahorita lo vamos a ver. Aquí lo que nos dice es que, dice, las diferencias de potencial individuales a través de los capacitores conectados en paralelo son las mismas iguales a la diferencia de potencial aplicada a través de la combinación. Es decir, esto, delta V1 es igual a delta V2 igual a delta V. ¿Sí? Después de que la batería se une al circuito, los capacitores, que también aquí la vemos como la batería, ¿no? Va va a pasar la corriente y va a pasar acá la corriente. Sean las cargas máximas en los dos capacitores, Q1 y Q2, la carga total almacenada va a ser esta, ¿no? La carga total. Entonces, esta viene la carga total. La carga total, es decir, la carga total en capacitores conectados en paralelo es la suma de las cargas en capacitores individuales. Entonces, aquí es lo que tenemos. Este más este va a ser la carga total, ¿no? Ahora, tenemos también las otras ecuaciones, que Q total, y esto viene de las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que el delta V es igual a Q sobre T. Entonces esto, delta V es igual a Q sobre C, ¿no? Entonces aquí lo despejamos y la carga total es igual a la capacitancia equivalente por delta V. Entonces, C equivalente por delta V, sustituyendo en esta ecuación, y luego también en esta a final de cuentas es Q total, como que se hace para cada uno, Q1, y aquí Q2, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si delta V es la misma, entonces esto lo pudiéramos escribir de tal forma que este es equivalente a que decir que C equivalente por delta V es igual a C1 por delta V más C2 por delta V. Lo multiplicamos 1 por delta V. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a cancelar delta V, delta V, delta V, lo factorizaríamos y nos va a quedar esta ecuación. C equivalente es igual a C1 más C2. Combinación en paralelo, y esto es para, pues, un número pues, que haya más de, si este tratamiento se extiende a 3 o más capacitores conectados en paralelo, aquí es este caso,
se encuentra que la capacitancia equivalente es esta. Capacitores en paralelo. ¿Sí? Dice, en consecuencia, la capacitancia equivalente de una combinación de capacitores en paralelo es, uno, la suma algebraica, que es lo que tenemos aquí, de las capacitancias individuales, y dos, mayor que cualquiera de las capacitancias individuales. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque se van a sumar. Entonces ahí tenemos la parte de las combinaciones en paralelo. Ahora vamos a ver la combinación en serie y lo vemos también acá. Dos capacitores conectados y ahorita vamos a ver la parte matemática. Como se muestra en la figura 26.8, combinación en serie de dos capacitores. En la figura, las cargas en ambos capacitores son iguales, más Q menos Q más Q menos Q. ¿Sí? Diagrama del circuito para la combinación en serie. Inciso C, la capacitancia equivalente se calcula a partir de la ecuación 2610, que es la que vamos a ver, ¿no? Que están por acá arriba. Entonces, al igual esto lo voy a poner por acá. Ahí está. Lo voy a poner acá, miren, ahí está, es esta ecuación. A ver, ahí así. Entonces, este lo voy a poner aquí para que sea un poquito más y con base en las ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos que las cargas de los capacitores conectados en serie van a ser iguales. Q1 es igual a Q2 igual a Q. ¿Sí? Entonces, aquí a diferencia de los capacitores en la combinación en paralelo, delta V total es igual a delta V1 más delta V2. Y de manera similar, este es como que delta V es igual a Q sobre C, ¿no? A partir de lo que hemos visto en este capítulo. Aquí también, ¿qué es lo que podemos hacer? Es Q1 sobre C equivalente, también, ¿no? Aquí esto. Y esto es equivalente a decir, aquí nada más lo que se está sustituyendo es esto, ¿no? Delta V total es igual a Q sobre C equivalente, es igual a Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. Entonces aquí podemos hacer que Q entre C equivalente igual a Q, porque es la misma, entre C1 más Q o entre C2, y esto lo multiplicamos por 1 entre Q. ¿Qué va a pasar aquí? Pues esto lo podemos factorizar y se va a cancelar, y tenemos que 1 entre C equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, y de manera similar, ¿no? Para el caso de cuando es aplicado este análisis, una combinación de 3 o más capacitores conectados en serie, la correspondencia para la capacitancia equivalente es esta ecuación. Esta pues es importante, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Esto demuestra que, uno, el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma algebraica de los inversos de los capacitores individuales. Y dos, la capacitancia equivalente de una combinación en serie siempre es menor que cualquiera de las capacitancias individuales incluidas en la combinación. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se va a utilizar. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo para aplicar las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Sí, dice ejemplo 26.3, capacitancia equivalente. Encuentra la capacitancia equivalente entre A y B. Aquí está. Que se muestra en la figura 29.6a. Todas las capacitancias están dadas en microfarads. Entonces, es esto. Dice, para encontrar la capacitancia equivalente de los capacitores en el inciso A, se reducen las combinaciones en etapas como se indica en B, C y D, mediante las reglas en serie y en paralelo que estás en el texto. Entonces vamos a ponerle aquí solución. Dice, conceptualizar. Estudia cuidadosamente la figura 26.9a y asegúrese de entender cómo se conectan los capacitores. Y aquí lo que tenemos es que estos dos están en paralelo, estos dos están en paralelo, entonces hay que simplificarlo y poco a poco. Dice, categorizar. La figura 26.9 muestra que el circuito contiene conexiones en serie y en paralelo. Estos van a ser en paralelo y estos en serie y así, ¿no? Así que se usan las reglas para combinaciones en serie y en paralelo explicadas en esta sección. Con las ecuaciones 26.8 y 26.10, o sea, la de la capacitancia en serie y en paralelo, esas son las que se utilizan. Reduzca la combinación etapa por etapa como se indica en la figura. Los capacitores de 1 microfaradio y 3 microfaradios que tenemos aquí están en paralelo.
Encuentre la capacitancia equivalente a partir de la ecuación 26.8. Y de manera similar, para acá, estos, al igual y lo voy a hacer por acá arriba. Entonces esto lo tengo acá y esto lo tengo acá, que son en serie. Al igual y esto lo voy a hacer un poquito más por acá. Entonces aquí tenemos que la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias. Entonces sería C1 más C2. Sería esta más esta. Sería 2 más 6 microfarads. Entonces C equivalente es igual a 8 microfarads. Entonces aquí también de manera similar, lo que tenemos es equivalente para este caso, es igual a 1 más 3 microfarads. Y esto es equivalente, es igual a 4 microfarads. Que son estos, ¿verdad? Esta es este valor. Lo voy a poner con otro color, esta. Y luego esta es la que tenemos aquí en café. Lo vamos haciendo poco a poco. ¿Sí? Ahora, el circuito que tenemos acá, al igual lo voy a hacer con esta, así. Y luego acá, estos están en serie. Y para el caso del serie, tenemos que 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre esta, 4 microfarads, más 1 sobre 4 microfarads. Este es nuestro índice. Esto es igual a ¿qué? Un medio, que serían 2/4, ¿no? Microfarads. Entonces aquí lo que tenemos es que C equivalente, le sacamos el inverso y nos va a dar que son 2 microfarads. Es esta. ¿Qué es esta? La que tenemos aquí. Entonces, digo, aquí esto es equivalente a decir, miren, así es, ¿no? 2/4 microfarads. Entonces, esto va 1, 2, ¿no? Es un medio, por eso aquí tenemos. Ahora, 1 sobre C equivalente para este caso. Digo, estos no están tan difíciles, creo yo. Entonces, aquí es un 8 microfarads más 1 sobre 8 microfarads. De manera similar, van a ser 2, 8 microfarads. Esto es igual a 1/4, ¿no? 1/4 de microfarads. De manera similar que el caso anterior, tenemos que la C equivalente, le sacamos el inverso, 4 microfarads. Y es el valor que tenemos acá. Entonces, esto también, ¿cómo lo podemos ver? Pues que está en paralelo. Y lo voy a poner con otro color, con verde. Lo que tenemos aquí, esto es igual a C equivalente, es igual a 2 microfarads más 4 microfarads. Entonces, C equivalente es igual a 6 microfarads. Y este es el valor que tenemos acá. Y esa es la capacitancia equivalente, ¿sí? Que tenemos. Dice, este valor es final es el del simple capacitor equivalente que se muestra en la figura 26.9D. Para mayor práctica en el tratamiento de circuitos con combinaciones de capacitores, imagine que una batería se conecta entre los puntos A y B, o sea, entre A y B, que tenemos esto y y de modo que a través de la combinación se establece una diferencia de potencial delta B. Puede encontrar el voltaje y la carga a través de este capacitor. Y ahí es la pregunta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, entonces, aquí está otro tema, que es la sección 26.4 del libro de Serway. Energía almacenada en un capacitor con carga está relacionada con la energía potencial, ¿no? Es lo que se requiere. Bueno, entonces, ya que las cargas positiva y negativa están separadas en el sistema de dos conductores en un capacitor,
En el sistema se almacena energía potencial eléctrica. Muchos de quienes trabajan con equipo electrónico alguna vez han verificado que un capacitor puede almacenar energía. Si las placas de un capacitor con carga se conectan mediante un conductor con un alambre, la carga se mueve entre cada placa y su alambre conector hasta que el capacitor se descarga. Con frecuencia la descarga se observa como una chispa visible. Si por accidente toca las placas opuestas de un capacitor con carga, sus dedos actúan como ruta para descarga y el resultado es un choque eléctrico. El grado de choque que reciba dependerá de la capacitancia y el voltaje aplicados al capacitor. Tal choque podría ser fatal. Se pueden almacenar en un capacitor aun cuando el aparato está apagado. Desconectar el televisor no lo hace seguro al abrir la cubierta y tocar los componentes internos. Entonces aquí principalmente luego esto de las chispas era con los televisores de bulbos y las televisiones anteriores, ¿no? No las pantallas ahorita. LED, yo que sepa, ¿no? Entonces, pero puede pasar, ¿no? Entonces aquí se tiene esta figura, donde dice circuito que consiste en un capacitor, el capacitor, una batería y un interruptor. Cuando el interruptor se cierra, aquí tenemos el interruptor se cierra, la batería establece un campo eléctrico en el alambre que hace que los electrones se muevan de la placa izquierda hacia el alambre y hacia la placa derecha desde el alambre. Entonces aquí tenemos campo eléctrico en el alambre, los electrones se trasladan de la placa hacia el alambre y dejan a la placa con carga positiva. La separación de las cargas representa una energía potencial. Aquí hay un campo eléctrico entre las dos placas, va de más a menos. Los electrones se trasladan del alambre hacia la placa. Aquí el campo eléctrico en el alambre, la energía química de la batería disminuye. ¿Sí? Entonces, como resultado de las placas es una separación de carga, lo que representa un aumento de la energía potencial eléctrica del sistema del circuito. Esta energía en el sistema se transformó a partir de la energía química de la batería. Luego dice también aquí, con el fin de calcular la energía almacenada en el capacitor, se considera un proceso de carga distinto del proceso real descrito en la sección 26.1, pero que logra el mismo resultado final. Bueno, entonces aquí es algo importante. Sí, miren, esa suposición es posible porque la energía presente en la configuración final no depende del proceso real para la transferencia de carga. Y aquí nos hace una nota, nos pone una nota. Esta explicación es similar a las variables de estado en termodinámica. Las variables de estado, funciones de estado, que nos dicen que no depende de la trayectoria por la cual se lleva a cabo el proceso, sino nada más nos interesa el estado inicial y el estado final. Sí, unos ejemplos es la temperatura, que es independiente de la trayectoria. La energía potencial de un capacitor también es una variable de estado, o sea que no depende de la trayectoria por la cual se lleva a cabo el proceso, que es diferente al caso del trabajo. Sí, esto ya lo veremos más adelante. Ah, no, esto ya lo vieron en principio, lo del trabajo, ¿no? Que es fuerza por distancia. Bueno, entonces, imagine que la carga se transfiere de manera mecánica a través del espacio existente entre las placas. ¿Cómo sigue? Que es lo que está acá. Es esta, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Dice, en principio no se requiere trabajo para transferir una pequeña cantidad de carga de Q de una placa a la otra. Dice, aquí utilizamos esto. Utilizamos, ya que el cálculo integral, que es lo que nos dice gráficamente. Sí, entonces, el área bajo la curva de una función dada representa la integral. Ahora, entonces, aquí tenemos esta gráfica. La gráfica de la diferencia de potencial en función de la carga en un capacitor es una línea recta que tiene una pendiente 1 sobre C. El trabajo requerido para mover la carga de Q a causa de la diferencia de potencial, igual lo voy a hacer un poquito más grande. A causa de la diferencia de potencial delta V existente en el instante a través de las placas del capacitor se canaliza de manera aproximada por el área del rectángulo sombreado. El trabajo total requerido para cargar el capacitor hasta una carga final Q es el área triangular que está por debajo de la línea recta. W es igual a un medio de Q por delta V. No debe olvidar que un volt es igual a un joule sobre coulomb. Por eso la unidad para el área triangular es el joule. Bueno, entonces el chiste es que aquí
Si nosotros integramos desde este punto hasta acá, nos va a dar la integral. Ahora, si se suponga que Q es la carga del capacitor en un determinado instante de Q, durante el proceso de carga, en ese mismo momento, la diferencia de potencia a través del capacitor, o sea, lo que tenemos también, debemos tomar en cuenta delta V es igual a Q sobre C. Q es una pequeña, un elemento, una pequeña carga, ¿no? Q es la carga total, ahí cabe mencionar es eso, ¿no? Entonces, dice, de la sección 25.1 se sabe que el trabajo necesario para transferir un incremento de carga de Q, ¿qué es esto? El trabajo delta V es igual a dQ. Para transferir un incremento de carga dQ de la placa que tiene una carga menos Q a la placa que tiene una carga más Q, que está con el potencial eléctrico más elevado. Entonces aquí tenemos esta. ¿Y esta de dónde viene? Pues de acá, ¿no? Del que se genera un campo eléctrico y cuestiones de ese tipo. Entonces ahí es lo que tenemos. Delta V es igual a dQ. Y lo que hemos visto en esta sección, en este capítulo, es que delta V es igual a Q sobre C. Para ver la relación, ¿no? Tenemos que delta V es proporcional a Q. Inversamente proporcional, aquí tenemos que delta V es proporcional a Q y delta V es inversamente proporcional a la capacitancia. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, eso se ilustra en la figura 11.1 que va desde 0 hasta Q. Aquí tenemos 0 hasta Q. Hacemos la integral. Esto es constante, sale de la integral. Y aquí nos va a quedar 1 entre C por la integral de 0 hasta Q de Q de Q. Entonces esto lo voy a poner acá arriba. Esto sería Q cuadrada sobre 2, que va desde 0 hasta Q. Entonces por eso aquí está el 2. 1 entre 2 va a ser Q. El límite superior menos el límite inferior va a ser Q cuadrada sobre 2. Entonces aquí W es igual a Q cuadrada entre 2C. Pero además, dice, el trabajo invertido, al cargar el capacitor se presenta como una energía potencial eléctrica o almacenada en el mismo, mediante el uso de la ecuación 26.1, es C es igual a Q sobre delta V, C es igual a Q sobre delta V, y otra vez, ¿no? Aquí nada más lo despejamos y ya, pero en términos de la carga total, que es Q mayúscula. Entonces aquí tenemos que la energía, este trabajo es igual a la energía almacenada en un capacitor, que es Q cuadrada sobre 12. Aquí tenemos que Q de esta expresión de la capacitancia es Q es igual a C por delta V. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Pues sería U igual a Q cuadrada, pero sería C cuadrada por delta V al cuadrado sobre 2C. Entonces aquí tenemos que se cancela con y nos va a quedar un medio de C por delta V. Delta V, Q cuadrada, espérenme, C por delta V. Ah, no, sí, es Z por delta V, que sería esta, ¿no? Aquí nada más, lo pueden dejar en términos de los parámetros que quieran ustedes, ¿no? Aquí nada más C. También lo podemos, ese es para obtener esta expresión, pero también la podemos obtener como U es igual a Q cuadrada sobre 2C, que sería Q entre delta V. Aquí se cancela con que nos quedaría delta V por Q entre 2, que es esta ecuación, ¿no? Aquí la estoy poniendo, la estoy separando. O sea, es una u otra forma, dependiendo de lo que tengamos, si tenemos la carga, si tenemos la capacitancia. ¿Sí? Ahora, también otra forma, dice, este resultado es aplicable a cualquier capacitor, sea cual fuere su geometría. Si aquí no interesa cuál sea la geometría. Ahora, considere la
energía almacenada en un capacitor como si estuviera almacenada en el campo eléctrico producido entre las placas al cargar el capacitor. Esta descripción es aceptable porque el campo eléctrico es proporcional a la carga del capacitor, que es lo que tenemos aquí. En el caso de un capacitor de placas paralelas, la diferencia de potencial está relacionada con el campo eléctrico mediante delta D. Tenemos otra expresión, que lo voy a poner para acá. Y tenemos que delta D es igual al campo eléctrico por la distancia. Y además tenemos que la capacitancia es igual a E0 por el área entre D. Esas son dos ecuaciones que tenemos, que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces aquí U es igual a 0 por A entre D, que esta es la capacitancia, y esta es el delta V. Y ya nada más haciendo simplificaciones, va a depender de lo que nosotros queramos, ¿no? Bueno, entonces aquí esta es densidad de campo eléctrico, densidad de energía en un campo eléctrico, ya que tenemos, para este caso, UE es igual a U mayúscula sobre A por D. Entonces esto lo pasamos dividiendo y nos queda que esto, a final de cuentas, es U entre A por D, que es la densidad de campo eléctrico. Dice, la densidad de energía en cualquier campo eléctrico en un punto dado es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico, que es lo que tenemos en esta expresión. Es energía por unidad de volumen, ¿no? Esas son las unidades, ¿sí? Bueno, entonces, ejemplo. Vamos a ver este es el ejemplo 26.4, dice rehacer el circuito de dos capacitores con carga. Dos capacitores C1 y C2, donde C1 es mayor a C2, están cargados con la misma diferencia de potencial, delta VI. Aquí viene lo de los subíndices I. Ahí lo tenemos. Los capacitores con carga se retiran de la batería y sus placas se conectan con polaridad opuesta, como en la figura 2612A. ¿Sí? Dos interruptores S1 y S2 se cierran como en la figura 26.12B, que los tenemos acá. Por eso aquí tenemos inicial, carga inicial 1 y 2, C1 y 2, para la capacitancia desigual. Las cargas se distribuyen, entonces cuando los interruptores se cierran, las cargas se distribuyen. Dice, hallar la diferencia de potencial final delta VF entre A y B. Aquí, entre A y B. ¿Sí? Bueno, entonces, solución, otra, ¿no? Conceptualizar la parte física. Que pues ya está ahí, ¿no? La figura 26.12 ayuda a entender las configuraciones inicial y final del sistema. Les digo, la situación física, categorizar. En esta figura, en la 26.12b, puede parecer como si los capacitores se conectaran en paralelo, pero no hay batería en este circuito para aplicar un voltaje a través de la combinación. Debido a eso, este problema no se puede clasificar como uno en el que los capacitores estén conectados en paralelo. ¿Sí? Se le puede clasificar como un problema que involucra un sistema aislado con carga eléctrica. Las placas izquierdas de los capacitores forman un sistema aislado porque no se conectan a las placas derechas mediante conductores. ¿Sí? Ahora, analizar. Escriba una expresión para la carga total en las placas izquierdas del sistema antes de que los interruptores se cierren, o sea, en el caso de la figura 26.12A. Y antes de que los interruptores se cierren, y observe que es necesario un signo negativo para Q2 inicial. Q2 inicial, porque la carga en la placa izquierda del capacitor C2 es negativa. Entonces, ahí lo tenemos, por eso va a ser negativo, va a ser negativo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación 1, que tenemos que Q inicial es igual a Q1 inicial, Q
Q1 inicial más Q2 inicial es igual a, lo voy a dejar así, C1 por delta B, C1 por delta B1 menos, que era lo que decía, C2 delta B2. Lo podemos factorizar. Delta B no es igual delta B2, es delta B inicial. Este es inicial, delta B inicial, entonces aquí podemos C1 menos C2 por delta B inicial. Es Q inicial. ¿Sí? Después de que los interruptores, esto es a partir de la figura 26.12b, después de que los interruptores se cierran las cargas en los capacitores individuales, cambian a nuevos valores Q1 final y Q2 final, que es lo que tenemos acá. Y nada más que aquí, a diferencia de este, tenemos menos más, menos más, menos más, menos más. ¿Sí? De aquí es más, menos, menos. ¿Sí? Tal que la diferencia de potencial de nuevo es la misma a través de ambos capacitores, delta B final. Escribe una expresión para la carga total de las placas izquierda del sistema después de que los interruptores se cierran. Entonces, esta tenemos la ecuación 2, que es Q final, es igual a Q1 final, Q1 final más Q2 final. Esto es igual a C1 por delta B, C1 por delta B final más C2 por delta B final. Y aquí tenemos que podemos factorizar C1 más C2 por delta B final. Y esa es la ecuación que tenemos. Ahora, ya que el sistema está aislado, las cargas inicial y final del sistema deben ser las mismas. Entonces, con base en esto, Q inicial es igual a Q final. Y esto implica que podemos igualar estas ecuaciones. Entonces, C1 menos C2 por delta B inicial igual a C1 más C2 por delta B final. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Pues despejar delta B final. Entonces, aquí lo que hacemos, delta B final es igual a C1 menos C2 entre C1 más C2 por delta B inicial. Y esta es la ecuación que tenemos para el cambio de voltaje final, que sería la ecuación 3. Pues ahí está. Ahora, dice el inciso B, encuentra la energía total almacenada en los capacitores antes y después de que los interruptores se cierran y determine la relación de la energía final a la energía inicial. Entonces aquí tenemos solución. Dice, utilicemos la ecuación 26.11, que esta está dada como U igual a un medio de C por delta B, un medio de C por delta B, va a ser dependiendo de lo que tengamos nosotros. Aquí tenemos nosotros tanto la capacitancia como el diferencial de voltajes. Entonces, esta la vamos a utilizar, pero para nuestro caso, para el caso inicial, esto es igual a un medio de C1 por delta B. Y aquí me falta este al cuadrado. Delta B y al cuadrado más un medio de C1 de C1 de C2. Este va a ser de C2 por delta B y al cuadrado. Entonces aquí lo que puedo hacer es factorizar, ¿no? Un medio de C1 más C2 por delta B y al cuadrado. Ahora, para el caso de ya cuando se cierran, es U final es igual a un medio de manera similar C1 por delta B final al cuadrado más un medio de C2 por delta B final al cuadrado. Esto es igual a un medio
de C1 más C2 por delta V final al cuadrado. Sí, esa es la que tenemos. Esta es la ecuación, son las ecuaciones 4. Usar los resultados del inciso A para escribir esta última ecuación. Entonces aquí utilizamos esta expresión para UI o para U final, ¿no? U final sustituyendo delta V final de acá, o sea, la ecuación 3 en esta. U final es igual a 1/2 de C1 más C2 que multiplica a C1 menos C2 entre C1 más C2 que multiplica a delta V inicial. Que podemos hacer ahí, pero esto es al cuadrado, ¿no? Todo esto es al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que esto es igual a 1/2 de C1 menos C2, C1 menos C2, esto es el cuadrado, entre, aquí como esto, lo voy a poner un poquito más arriba, quedaría como C1 más C2, esto sería el cuadrado, pues aquí este se cancelaría con este cuadrado, y nos quedaría que sería que es C1 más C2, ya no quedaría el cuadrado, ya no quedaría el cuadrado, y esto multiplicaría delta B y al cuadrado. Entonces, ahora si lo que tenemos es ver la ecuación, ver la relación que existe entre las energías U final entre U inicial, entonces aquí tenemos 1/2 de C1 menos C2, esto al cuadrado, entre C1 más C2 por delta B I al cuadrado sobre U inicial, delta U inicial, que sería, aquí está, sería 1/2 de C1 más C2, ¿sí? Por delta B I al cuadrado. Que lo que podemos hacer, pues que se cancela este con este medio con este medio, y tenemos que U final entre U inicial es igual, este se multiplica porque es lo mismo, C1 menos C2 entre C1 más C2, y todo esto es al cuadrado. ¿Sí? Es finalizar. La relación de energías es menor que la unidad, lo que indica que la energía final es menor, pues esto es equivalente a decir U final es igual a C1 menos C2 entre C1 más C2 al cuadrado por U inicial. Y recordando que esto también nos lo dijeron, ¿no? C1 es mayor a C2. C1 es mayor a C2. C1 es mayor a C2. Por eso es mayor la energía. Dice, por eso es, la relación de energías es menor que la unidad, lo que indica que la energía final es menor. C1 es mayor. Sí. Menor que la energía inicial. Al principio puede pensar que violó la ley de conservación de la energía, pero este no es el caso. La energía perdida se transfiere fuera del sistema mediante el mecanismo de ondas electromagnéticas, como se verá en el capítulo 34. Eso ya no lo veremos, ¿no? Que es también lo que les digo a los chavos cuando estoy, por ejemplo, en la parte de la termodinámica, pues la energía luego se transfiere, se pierde. Por ejemplo, cuando calentamos agua o líquido en un recipiente, pues se va a perder en las paredes, ¿no? Del recipiente. Entonces es muy, muy similar a este caso. ¿Sí? Bueno.
Bueno, entonces, ahora vamos a ver capacitores con material dieléctrico. Dice, un dieléctrico es un material no conductor como el hule, el vidrio o el papel encerado. Luego, por lo regular, utilizamos como material dieléctrico el vidrio, ¿no? Principalmente. El siguiente experimento muestra el efecto que causa un dieléctrico en un capacitor. Consideremos un capacitor de placas paralelas que sin dieléctrico tiene una carga Q0. Entonces, aquí lo voy a poner Q0, a ver. Tuviéramos a un dieléctrico con una carga Q0 y una capacitancia C0. Esta ilustración se muestra en la figura 2614A que tenemos acá. Lo voy a poner acá. Va a ser así. Ahí así. Ahí lo tenemos. Un capacitor cargado. Y si se va antes y después de haber insertado un material dieléctrico entre las placas. La carga existente sobre las placas se conserva sin cambio, pero la diferencia de potencial disminuye de delta V0 a delta V es igual a delta V0 entre K. Por lo tanto, la capacitancia se incrementa de C0 a K por C0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos y disminuye, ¿no? Todos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un material dieléctrico. Está entre las placas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que los voltajes con y sin dieléctrico están relacionados mediante el factor K, como sigue, que es esta ecuación. Es esta ecuación que tenemos aquí, que es el dieléctrico, ya que delta V es, ya que tenemos que delta V va a ser menor que delta V0, se ve que K, esto implica que se ve que K, la constante K, que está aquí, que es minúscula, es mayor a la unidad. ¿Sí? Si delta V entre delta V0, sí. Bueno, entonces ahí está. El factor unidimensional se llama constante dieléctrica. Ahí está. Constante dieléctrica. ¿Sí? La constante dieléctrica varía de un material a otro. En esta sección se explica este cambio de capacitancia en términos de parámetros eléctricos como carga eléctrica, campo eléctrico y diferencia de potencial. Ya que la carga Q0 en el capacitor no cambia, es lo que tenemos aquí, debe cambiar el valor. C es igual a Q0 sobre delta V. Y delta V, con base en esta ecuación, es delta V0 entre K. Entonces pasamos multiplicando, es K por Q0 entre delta V. Entonces aquí es C es igual a K por Q0 entre delta V0. O sea, a partir de la misma, ¿no? Es muy similar. Capacitancia de un capacitor lleno con un material que tiene una constante dieléctrico. Es decir, la capacitancia, es lo que quiere decir, aumenta en un factor K cuando el material eléctrico llena por completo la región entre las placas. Aumenta. Lo que disminuye es el voltaje, ¿no? Aquí está el delta V disminuye. Por eso está aquí, tenemos esto. En el caso de un capacitor de placas paralelos donde C0 es igual a, entonces aquí tenemos que C0 es igual a E0 por A entre D, que es la ecuación 26.3, se expresa la capacitancia cuando el capacitor está lleno de material eléctrico como sigue. Entonces estas dos ecuaciones se tiene que C es igual a K, la constante, no, este es E0, así es 0 por A entre D, la distancia de las placas. ¿Sí? Bueno, los materiales aislantes tienen valores de K superiores a la unidad y resistencia de eléctricas mayores que la del aire, como se indica en la tabla 26.1. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, un eléctrico tiene las siguientes ventajas. Aquí no lo tengo la tabla. Aquí está, ¿no? Incrementa la capacitancia, incrementa el voltaje máximo de operación, proporciona un posible soporte mecánico entre las placas, lo que permite que estén
cerca una de la otra sin tocarse, así reduce D y aumenta la capacitancia. Constante dieléctrica y resistencias eléctricas aproximadas de diversos materiales a temperatura ambiente. Aceite, constante dieléctrica, agua, aire, baquelita, y ahí van varios. Vidrio Pyrex 5.6. La resistencia eléctrica es igual al campo eléctrico máximo que puede existir en un dieléctrico sin que se rompa el aislamiento. Observe que esos valores dependen en gran medida de si existen o no impurezas o defectos en los materiales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 3 diseños de capacitores comerciales. Inciso A, capacitor tubular, cuyas placas están separadas por un papel y después enrolladas en un cilindro. Este es papel y lámina metálica. Capacitor como para alto voltaje formado por muchas placas paralelas separadas por aceite aislante. Están las placas paralelas y capacitor electrolítico. Está el electrolito, recipiente y contactos, lámina metálica, más capa de óxido. ¿Sí? Bueno, entonces a ver si hasta ahí le dejamos ahorita a ver. Bueno, entonces ahora vamos a ver este ejemplo. Dice, energía almacenada antes y después. Un capacitor de placas paralelas se carga con una batería y adquiere una carga Q0. Después se retira la batería y entre las placas se inserta una lámina de material que tiene una constante dieléctrica K. Identifica el sistema como el capacitor y el dieléctrico. Encuentra la energía almacenada en el sistema antes y después de insertar el dieléctrico. ¿Sí? Bueno, solución, otra vez, ¿no? Conceptualizar. Solución. Piense en lo que ocurre cuando se inserta el dieléctrico entre las placas. Ya que la batería se retiró, la carga en el capacitor debe permanecer igual. ¿Sí? Sin embargo, ya sabe por la explicación anterior que la capacitancia debe cambiar. Debido a esto, se espera un cambio en la energía del sistema. Categorizar, ya que se espera que la energía del sistema cambie, se le modela como un sistema no aislado. Entonces, en el análisis, a partir de la ecuación 2611, que es la ecuación que tenemos como U igual a ver, déjenme ver cuál es porque hay diferentes formas dependiendo, ¿no? De que lo que tengamos, U es igual a Q cuadrada entre 2C. Esta la aplicamos, pero ahora para la U0 es igual a Q0 entre 2 por C0, ¿sí? Encuentre la energía almacenada en el capacitor después de que el dieléctrico se inserta entre las placas. Entonces esto va a ser después. Esta es en ausencia del dieléctrico. Esto es después de insertar el dieléctrico. Entonces U es igual a Q0 al cuadrado sobre 2 por la capacitancia. Entonces, utilizamos la ecuación 26.26, que sería esta. Utilizamos C es igual al valor por C0. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a sustituir aquí. Entonces, esto sería U es igual a Q0 entre 2 por K por C0. Entonces, Q0, esto, ¿a qué es igual? Pues a U0. Entonces aquí lo que tenemos es que la U, después de que se insertó el dieléctrico, va a ser U0 sobre la K. ¿Sí? Que es de manera similar. Esta C es igual a K por C0. Pero bueno, ya que K es mayor a 1, la energía final es menor. Esta sería la energía final.
Porque si no se fuera 2, esto fuera 2, y aquí lo vemos, ¿no? En los valores de las constantes, a ver, déjenme ver, aquí está, va a ser mayor a 1. Todas son mayores a 1 para los dieléctricos. Entonces, esto fuera, no sé, que fuera 2, pues va a ser un medio, ¿no? Por ejemplo, si K es igual a 2, U es igual a un medio de U0. Nada más para tomarlo como referencia. ¿Y ese cuál sería el caso? Por ejemplo, he visto uno de 2, más menos que fuera, en el vacío es 1, ¿no? Pero no. Más menos el silicón, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ya que K es mayor a 1, la energía final es menor que la energía inicial. Aquí lo vemos, ¿no? Energía final, energía inicial que fuera de 5, esta va a ser, la energía final va a ser de 2.5 joules. Se puede explicar la energía perdida al notar que el dieléctrico cuando se inserta se jala hacia el dispositivo. Para evitar que el dieléctrico acelere, un agente externo debe realizar trabajo negativo sobre el dieléctrico, que es simplemente la diferencia U menos U0. Entonces, U menos U0. Entonces, ahí quedaría este problema en términos de la energía y cuestiones de ese tipo para este tipo de dispositivos con dieléctrico, que es lo que tenemos acá, ¿no? Aquí físicamente eso es lo que tenemos. Va a disminuir la diferencia de la voltaje, pero tenemos esto. Entonces, ahí quedaría.